Ya está. Bueno, como les había comentado y bueno, a lo largo de todo lo que hemos estado viendo sobre los fundamentos matemáticos, sobre el modelado de sistemas y todo eso, les había hecho mucho hincapié sobre las cuestiones de estabilidad, ¿no? Que si un sistema era inestable o era estable o era críticamente estable, dependía de la solución de su ecuación diferencial, de que si tenía en la solución exponenciales positivos, exponenciales negativos, y eso venía en función de los polos que tenía el sistema en particular, ¿no? Entonces, pues en esta unidad vamos a ver dos criterios, por así decirlo, en los cuales podemos analizar la estabilidad de cualquier sistema dinámico, obviamente representado en una función de transferencia en transformada de Laplace. El primero pues será en función de la ubicación de los polos del sistema, obviamente esto en el plano complejo, al factorizar el polinomio del denominador encontraremos dichos polos. Y el otro criterio será el de estabilidad de root, que se hace por ahí una especie de tablita a partir de también una especie de determinantes. Y si en la primera columna se cumplen ciertas condiciones, perdón, eh, se determina si el sistema es estable o inestable. ¿Ok? Cualquier duda o pregunta que vayan teniendo en el transcurso me dicen, jóvenes, con confianza. Bueno, pues vamos a ver la estabilidad en función de la ubicación de los polos del sistema. Esto pues vamos a suponer que tenemos ya nuestro sistema representado en función de transferencia, en el cual pues vamos a tener nuestros dos polinomios, el del numerador y el del denominador. El del numerador serán los polos del, perdón, serán los ceros del sistema, y en el denominador será el polinomio de los polos del sistema, ¿sí? Las constantes a y b pues son las constantes de los polinomios. Se considera que el grado del polinomio del numerador es menor o igual al grado del polinomio del denominador. Es decir, siempre habrá más ceros que polos, perdón, al revés, más polos que ceros, o bien puede haber igual número de polos que de ceros en un sistema representado en Laplace. ¿Ok? Los ceros generalmente no tienen injerencia en la estabilidad del sistema, pero sí pueden afectar el comportamiento de la salida del sistema. ¿Sí? Y los polos, pues obviamente determinan la estabilidad del sistema dependiendo de su ubicación. Si tenemos polos en la parte real positiva del plano complejo, el sistema es inestable. Si tenemos polos en la parte real, con parte real cero, es decir, los polos son imaginarios, el sistema es críticamente estable u oscilatorio, tiende a oscilar. Y si tenemos polos en la parte real negativa, el sistema es estable. Ya si tenemos polos complejos, dependerá. Si la parte real es positiva, caemos en el caso inestable. Y si la parte real es positiva para un sistema inestable, y si es negativa, pues el sistema es estable. ¿Okay? Pero bueno, eso ya nada más afecta si el sistema tiene oscilaciones para estabilizarse, o las oscilaciones simplemente van creciendo de forma indefinida y se vuelve un sistema inestable. ¿Ok? Pero los tres casos, digamos, básicos son parte real positiva, sistema inestable; parte real cero, sistema críticamente estable; y parte real negativa, sistema estable. Bueno, vámonos directo a los ejemplos. Vamos a suponer que tenemos una función de transferencia de un sistema cualquiera, en el cual tenemos un polinomio de segundo grado en el numerador, es decir, tendremos dos ceros, y un polinomio de tercer grado en el denominador, es decir, tendremos tres polos. Al factorizarlos, los ceros del sistema son o se encuentran ubicados en z, vamos a llamarlo z1 igual a menos 1 y z2 igual a menos 2. Z, porque en inglés 0 es, pues se escribe con z, ¿no? Y los polos, al factorizar este polinomio, pues vamos a tener que tenemos un polo en menos 1, un polo en menos 3 y un polo en 5. Vamos a hacer en MATLAB, si quieren ir abriendo su MATLAB,
para hacer la factorización con las funciones con las que contamos aquí o con MATLAB. Okay. Bueno, vamos a poner el numerador. ¿Cómo lo vamos a hacer? El numerador lo vamos a poner entre corchetes, bueno, el denominador igual, y vamos a meter las constantes del polinomio, empezando por la de mayor grado y separadas por espacios o comas. Entonces tendríamos un 1, un 3 y un 2, ¿no? Esas serían las constantes del polinomio del numerador. 1 para s cuadrada, 3 para s y 2 para la parte constante. Y nos generaría este resultado. Lo mismo lo vamos a hacer para el denominador, en el cual tenemos un 1, un menos 1, el menos 17 y menos 15. Sería así, denominador 1, menos 1, menos 17 y menos 15. Los signos se van con las constantes, ¿ok? Que no se les vaya a pasar, nada más poner simplemente la pura constante. El signo se debe ir con dicha constante. Y tendríamos esto para el denominador. La función para factorizar aquí en MATLAB es roots. ¿Y qué requerimos de argumento? O meter bien el vector de las constantes del polinomio, o meter la variable donde guardamos nuestro polinomio. Yo lo voy a meter como num o numerador. Y aquí tenemos los dos primeros factores del polinomio de ceros, que es menos 1 y menos 2, ¿no? Que es lo que tenemos por acá. Z-1, Z1 en menos 1 y Z2 en menos 2. ¿Ok? Ahora, para los polos del sistema, simplemente cambiamos la variable y le ponemos den, que es el denominador. Y tenemos los polos en menos 1, menos 3 y 5. ¿Ok? Menos 1, menos 3 y 5. Así, con lo que les acabo de comentar, este sistema es estable o inestable, jóvenes. ¿Cómo lo consideran? Es estable. ¿Por qué? Decía que si tenían signo negativo eran estables, ¿no? Estables. Pero tenemos uno con signo positivo. ¿Quién creen que mande? ¿El estable o el inestable? El inestable, ¿no? Sí, así es. Con solo tener un polo inestable, este basta para inestabilizarnos el sistema. No importa que tengamos 100, 200 polos estables, con uno solo que sea inestable, con eso ya el sistema se vuelve inestable. Entonces, si pudieron hacer esta parte de la factorización, jóvenes, ahí en su MATLAB, en su computadora. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, a ver, vamos a darle play a esto. Ah, la otra. ¿Cómo se dibuja la ubicación? Los ceros regularmente se representan con un círculo y los polos a partir de una X. Esta gráfica la generé con MATLAB. Vamos a generarla para que sepan cómo. Primero vamos a construir la función de transferencia con el numerador y el denominador. Para esto, pues vamos a llamarle sys como sistema a la variable donde vamos a guardar nuestra función de transferencia, y la función es tf, es decir, en inglés es transfer function. Y como argumentos de la función, pues requerimos el numerador y el denominador, los cuales pues ya los habíamos guardado previamente. Entonces con esta función lo que hace es construirme la función de transferencia de forma simbólica. Si vemos aquí, la tenemos en una estructura. Si le damos doble clic, pues tenemos un montón de variables, ¿no? En los cuales, en las variables numerador y denominador, pues MATLAB se encarga de aglutinar o agrupar las constantes que habíamos definido para nuestro numerador y para nuestro denominador, y de ahí construir de manera simbólica pues los polinomios, ¿ok? Entonces con la función tf. Y luego para graficar el mapa de polos y ceros, la función es pzmap,
y como argumento pues necesitamos el sistema que vamos a mapear. Le dan enter y les generará la grafiquita y listo, ¿no? Aquí está la gráfica, nada más yo la tengo un poco más grande. Vamos a darle un zoom y como podemos darnos cuenta, aquí están un par de polos y un par de ceros, los cuales están en -2 un 0, en -1 el otro 0, el polo en -3, polo en -1. Vamos a la presentación. Bueno, ahí se ven más cerca. Pero teníamos 0 en -1, 0 en -2, ¿no? A ver la gráfica. 0 en -1, 0 en -2, polo en -1, polo en -3, -1 y -3. Y bueno, el polo inestable, a ver que se componga esto, está en 5, ¿sí? Que era el P3, ¿no? Si lo vemos aquí en esta figura que se ve más definida, aquí podemos ver que el polo está en 5, el inestable, 0 en 1 y polo en -1, perdón, 0 en -2 y polo en -3. ¿Okay? Entonces simplemente con este polo ya mi sistema es inestable. Yo espero que para un sistema estable todos los polos se encuentren en la parte izquierda. Con un polo que tenga en la parte derecha del mapa complejo, el sistema se convierte en inestable. Esto en función de la ubicación de los polos. También podemos graficar la respuesta de la función de transferencia utilizando aquí el comando de step o respuesta al escalón. Esta función lo que hace es obtener, déjenme cerrar esta figura, la respuesta al escalón del sistema que estemos analizando. Pues vamos a meterle sys como sistema y ahora me genera la respuesta al escalón unitario. Y como podrán darse cuenta, la gráfica va creciendo y podemos tener, bueno, se para en el segundo 12 y tenemos una salida de 2 por 10 a la 25. Es decir, el sistema o la salida del sistema fue divergente. ¿Ok? Ponerlo en la presentación, que se ve más definida. ¿Ok? Y entonces con esto concluimos que tanto por la ubicación del polo en 5 y la respuesta al escalón, pues el sistema es un sistema inestable. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Participativo acá. No, ninguna, profe, gracias. Va. ¿Pudieron graficar? ¿Cuál fue el código que puso para el escalón? Sí, step. Escalón en inglés. A ver. Gracias. Sí, déjenme, pongo esta cosa de la lupa. Que se vean más grandes las instrucciones, ¿no? Entonces pzmap y step. ¿No? Bueno. Y bueno, con esto de la ubicación de los polos y los ceros del sistema y la respuesta al escalón, pues es, digamos, de una manera sencilla, si tenemos el modelo de dicho sistema, determinar su estabilidad. O también si tenemos el sistema, pues obviamente esperamos que no nos reviente en la cara algo, ¿no? Porque regularmente, si es una caldera, pues esto ¿qué significa? Que la presión de la caldera aumentó de tal forma que estamos hablando ya en millones de PSIs o hasta millones de bares, ¿no? Y obviamente una caldera, si es de acero inoxidable, pues va a soportar cierta presión. Cuando rebasa su límite físico, pues va a explotar, generando pues prácticamente una catástrofe. Si hablamos de un reactor nuclear que se encuentra no regulado de manera adecuada, pues estamos hablando de una elevación de la energía interna del reactor de una forma, por así decirlo, desmesurada, lo que genera una explosión nuclear. O también cuando conecta mal un capacitor en su circuito, no es una explosión nuclear, pero pues si ven que el capacitor pues se revienta, ¿no? Lo que generaron es una inestabilidad en su sistema, lo que genera que el capacitor explote. ¿Ok? Casi Chernobyl. Algo así. Eso fue lo que hicieron en Chernobyl, jugar con el reactor. Al final lo inestabilizaron, la energía creció de manera incontrolada y pues lo que pasó fue una explosión.
Eso es el ejemplo de un sistema inestable. Lo tenían bien controlado, pero al estarlo moviendo, lo que generaron fue llevarlo a puntos críticos en los que se generó en el mismo sistema enlazo cerrado que tenían estable, lo inestabilizaron y hasta ahí. Pero bueno, con eso aprendieron ciertas cosas. Bueno, ahora vamos a ver este segundo ejemplo. Les pediría que lo hagan ustedes aquí con los comandos de MATLAB y me digan cuáles son los ceros, cuáles son los polos y dónde se encuentran ubicados dichos ceros y dichos polos con la función pzmap, y de ahí determinen si es estable o inestable, y también grafiquen su respuesta al escalón para ver si es estable, en dónde se estabiliza. ¿Vale? Les pongo la función. Bueno, dice José que es críticamente estable. Tenemos los ceros, considerándolos estables entre comillas, en -2 y -4, ¿no? Y los polos tenemos uno en -1 y el otro, o un par de imaginarios, en J2 y -J2. Y es correcto, cuando tenemos los dos polos imaginarios, o polos imaginarios mejor dicho, no dos polos imaginarios, va a generar un sistema críticamente estable. Y regularmente, para que lo tomen en cuenta, los polos imaginarios y complejos siempre vienen en pares, y obviamente se presenta el polo complejo o imaginario y su complejo conjugado. Siempre cambia de signo uno de los dos polos, ¿no? Si tenemos el negativo, pues vamos a tener positivo y así. Bueno, ¿qué clase de respuesta o cómo tenemos el mapa de polos y ceros? Pues los dos ceros en -2 y -4, el polo estable en -1 y los dos polos imaginarios, pues obviamente sobre el eje imaginario, ¿sí? En -2 y en +2. ¿Cómo creen que será la respuesta, o si ya graficaron la respuesta del sistema al escalón unitario? ¿Cómo creen que sea? Aún no. ¿Aún no? Ah, bueno, les doy chance de que la grafiquen para que vean cómo sale. Ajá, su compañero ya la graficó y lo que ven es esto. Y es una respuesta oscilatoria. ¿Por qué? No es inestable porque no crece de manera incontrolada, sino que mantiene oscilaciones sostenidas. Y ahora sí que así como para su acervo cultural, esta parte o esta teoría de los osciladores o de los sistemas críticamente estables se aplican a los osciladores. Osciladores senoidales para transmisión digamos, cuando las transmisiones eran analógicas de la radio a la televisión, pues obviamente transmitían en ondas senoidales, ¿no? Por eso veíamos que, no sé, que 100 kilohertz de frecuencia, que 1 megahertz de frecuencia, ¿no? Lo que era la amplitud modelada y la frecuencia modulada en las radios, ¿no? Y obviamente pues lo que buscaban era tener sistemas oscilantes que generen una oscilación con una cierta frecuencia predefinida para poder hacer esas transmisiones de señales, ¿no? Entonces, en circuitos electrónicos osciladores, lo que se busca es esto, que el sistema electrónico pues oscile y genere una señal de determinada frecuencia, ¿ok? Bueno, obviamente en un sistema de control no buscamos esta respuesta, porque lo que vamos a hacer es estar desgastando el actuador a estar abriendo, cerrando. Si es una válvula o si es un motor, lo aceleran o desaceleran. Esta respuesta en un sistema enlazo cerrado pues no se busca. Buscamos sistemas estables, ¿ok? ¿Alguna duda, jóvenes? Sobre la graficación. Ya los que están pudiendo trabajar con su MATLAB, ¿salió? Sí, profe, me salió igual. ¿Listo? Perfecto. Bueno, entonces los polos imaginarios generan respuestas oscilatorias en un sistema, ¿ok? Bien, y ahora aviéntense no me acuerdo qué es, si es estable, inestable o críticamente estable, no me acuerdo. Y de igual forma factoricen los ceros, los polos, y grafiquen el mapa y su respuesta al escalón. Y ahorita me dicen cómo queda.
Me salió los roots de numerador, -3 y -2. Ujú, ahí está. La otra me salió menos... Bueno, todo eso me ¿Todo salió. eso? Ok. Ya para que no te lo tengas que recitar. Sí, de Salió hecho, este polo real y dos polos complejos. ¿Ok? sí. Bien. Entonces, bueno, la ubicación pues sí está un poquito marciana porque son polos decimales. Pero tenemos... ¿Qué tenemos? ¿Un sistema estable o inestable? A ver, ¿quién me estaba hablando? Ya no vi. Es estable. Estable, ¿no? No importa que los polos, si se dan cuenta, no importa que tengamos los polos con una parte imaginaria positiva y una negativa, pues obviamente un polo complejo va a venir en este par, en un complejo conjugado. Lo que manda en la estabilidad, como les decía, es la parte real. Si es positiva, el sistema fuera inestable, pero como tenemos la parte real negativa, genera un sistema estable. Y la respuesta al escalón, si ya la graficaron por ahí, vamos a tener esta respuesta al escalón, en donde tenemos que el polo dominante pues es el polo real. Aquí, si tuviéramos los polos imaginarios más cerca del origen, tendríamos una respuesta oscilatoria. Pero como el polo dominante está, digamos que el polo que manda es el que está más cerca del origen o del cero, es uno real, tenemos un sistema como una respuesta como muy amortiguada, no oscila. ¿Sí le salió así la respuesta, chavos? Sí, profe. Sí, profe. Ah, ok, perfecto. A ver, bueno, ahorita vemos ese. Para que vean un sistema de oscilatorio, ¿cómo sería? A ver, déjenme pasar esto por acá. F12. A ver, déjenme ponerle. Bueno, consideren ahora este numerador como un simple 1. Es decir, nada más vamos a tener aquí un 1 en el numerador, es decir, el puro constante. Y en el denominador, consideren estas constantes, es decir, un polinomio cúbico en el cual tenemos... Ah, me equivoqué. Sí, me equivoqué. A ver, déjenme ver. Ah, ya bien que me equivoqué. Ya. A ver, no. Digo denominador. Ah, pero se está grabando esto. Ya quedó. Entonces el numerador un simple 1. Y de denominador estas constantes 1, 24, 240 y 1000. ¿Sí? Y bueno, construimos la función de transferencia. TF igual, digo, cis igual a TF num, den. A ver. Y ustedes factoricen. Bueno, pues obviamente factoricen el polinomio del denominador. El denominador no requiere factorización. Tenemos un 0 prácticamente en 0. No tenemos ceros. Y pues vamos a tener 3 polos. Y a ver qué da. Ahorita me platican cuál es la respuesta. No, ya. No se veía, ¿verdad? Ahora tenemos el caso contrario, que en el ejemplo, ¿no? Tenemos los polos imaginarios un poco más cerca del cero que el polo real, ¿sí? El sistema es estable, tenemos los 3 polos con parte real negativa, y aquí no importa que el polo real, perdón, dé esto 0.000 i, o la parte imaginaria, simplemente esto es 0, ¿no? Es como si fuera nada más el -10. Ahora el
PZMap, ¿cómo quedó? A ver, ¿dónde está? Pues acá, ¿no? Los polos en menos 7 y menos 7.14 y el polo en menos 10. No tenemos ceros, les decía, en este sistema. Y la respuesta al escalón, ¿cómo les queda? Chavos, les queda algo así. Y como se podrán dar cuenta, bueno, aunque el sistema no tiene... a ver, déjenme ver. Sí, se le puede poner tiempo. Desde 0 hasta 10. No recuerdo si esto es válido. Si es válido. No. Pero no, no es así. Ah, ya, me acordé. 0.01. Le di 10 segundos de simulación. Creo que fue mucho. A ver, ¿cuánto le doy? 5. Aún así creo que es mucho. Lo que quiero hacer era que se simulara más, ya que se simuló nada más un segundo cuando no le metemos tiempo al escalón. Este es el intervalo de tiempo en el cual se va a simular. Y el sistema pues oscila muy poquito, ¿no? Pero tiene unas oscilaciones. Aunque es estable, los polos imaginarios, bueno, los polos complejos generan estas oscilaciones. Aunque son muy pequeñitas. A ver, déjenme acercarlo un poco más. No, de todos modos, ay, se me acabó la pila. Ya. A ver, déjenme ver qué tanto lo puedo acercar. Lo más que se pueda. Bueno, las oscilaciones son demasiado pequeñitas, pero ahí está oscilando, ¿no? Tiene un sobreimpulso y pues este sistema, aunque tiene polos imaginarios que lo hacen oscilar, al final se establece en un valor constante, ¿sí? No se ve afectado por los polos imaginarios, aunque tiene este sobreimpulso, y generalmente los controladores PI, PIDs meten polos imaginarios al sistema de enlace cerrado. Entonces van a haber respuestas de este tipo cuando tienen ya un controlador instalado en un sistema que tiene un sobreimpulso, pero al final se estabiliza. Y eso es porque, como les repito, el controlador va a meter esta clase de polos al sistema de enlace cerrado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o duda, chavos? ¿Comentario? No, profe, todo bien. ¿No? ¿Todo bien? Bueno. No, profe. Ok, excelente. Pues esta parte, digamos, de los polos y los ceros, para determinar la estabilidad es sencilla. Ahora sí que los análisis no son muy complejos. Bueno, estos eran los polos de este ejemplo y la respuesta, ¿no? Ahora vamos con este ejemplo en donde habla de ceros de un sistema de fase no mínima. ¿Ok? Los ceros, ¿cómo los puedo explicar? Lo que generan son dos clases de sistema. Cuando los ceros son reales, imaginarios, no, ¿cuál? Cuando los ceros son negativos, perdón, ya se me estaban yendo las cabras al monte. Cuando los ceros son negativos, generan un sistema de fase mínima, ¿sí? Es decir, sin el no. Pero cuando tenemos ceros con parte real positiva, tenemos un sistema de fase no mínima. Bueno, ¿eso qué implica o qué pasa con el sistema, no? Para este caso tenemos dos ceros, uno en menos 1 y el otro en más 1. Es decir, tenemos un cero positivo. Al despejar aquí, pues pasamos el menos 1 sumando, y al sacar la raíz cuadrada de 1, pues tenemos más menos la raíz cuadrada de 1, ¿no? O más menos 1, que sería la ubicación de los dos ceros. Los polos en este caso, pues obviamente van a ser positivos, ¿no? Perdón, negativos, aunque tenemos polos complejos. Es el mismo ejemplo del caso anterior, creo. Sí. Nada más cambié el polinomio del numerador. ¿Ok? Para que vean cómo afecta o cómo se ve afectada la respuesta
del sistema con ahora ceros de naturaleza inestable, por así decirlo, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo tendríamos nuestro mapa de polos ceros? Pues los polos ubicados donde los teníamos en el ejemplo anterior, y ahora los ceros, uno en -1 y el otro en 1. Ahora ustedes pues grafiquen la respuesta al escalón para que me platiquen qué pasa con la salida, cuál es la diferencia con respecto a esta respuesta al escalón. A ver, grafíquenlo ustedes, jóvenes, y me dicen. Como exponencialmente. Uh-huh. Sí, lo que hace el sistema es, como tenemos un valor negativo en la salida, eso no importa. Los sistemas de fase no mínima su salida va en sentido contrario del valor final de la salida del sistema, ¿sí? Es decir, en este caso, como tenemos una salida en el sistema de valor negativo, la respuesta en un inicio va a ir hacia positivo, ¿ok? O bien, si la respuesta fuera hacia o tendiera hacia un valor positivo, el inicio de la respuesta del sistema tendería a un valor negativo y luego subiría, ¿ok? Bueno, a ver, vamos a ver cómo le podemos dar la vuelta a esto para que vean ese mismo. Bueno, voy a abrir un modelo en blanco y voy a meter los polos del sistema. Bueno, voy a construir una función de transferencia. Abrimos el browser y saco una función de transferencia. Aquí al parecer el sistema responde de manera inversa al escalón. Si metemos un escalón positivo va a generar una respuesta negativa, y si metemos un escalón negativo va a generar una respuesta positiva. A ver, es 1, 5, 10 y 3. Aquí arriba pues obviamente tenemos que meter 1, 0 y 1 para generar el polinomio. Pero es -1. Y aquí es 1, 5, 10 y 3, ¿no? Ahí está. Listo. Hacer esto un poquito más pequeño. Así. Y vamos a requerir de un escalón en fuentes, escalón, y un scope en sinks, scope. Y para que tengan buena visibilidad, déjenme cambiarle el formato, ponerlo blanco, blanco, negro, negro y de los. Y voy a configurar la simulación porque no sé, más vale paso fijo. O de 3 y le voy a poner 1 milisegundo, 1e-3. Bueno, se supone que esta es la respuesta original, ¿no? La que tenemos al escalón positivo. Pero se me olvidó ponerle que empiece en el tiempo 0, el escalón, para que no se vea este tiempo muerto. ¿Sí? Ahí está, ¿no? ¿Cuánto tarda la simulación aquí en el MATLAB? 18 segundos. Déjeme ponerle 20 segundos aquí, para que más o menos tenga la misma tendencia, ¿no? Ahí está. Entonces les decía, ante un escalón positivo este sistema, ya que el escalón sube, tiende a irse a un valor negativo. Lo que voy a hacer es cambiar el escalón a ver si cambia la tendencia del sistema, es decir, le voy a poner un escalón descendente a -1. Ok. Y como se podrán dar cuenta, como la tendencia ahora es positiva de la salida,
en un inicio la salida genera o se va en un sentido inverso con respecto a la tendencia de la salida en su valor estable, ¿sí? Y esa es la única característica, digamos, importante o relevante de un sistema de fase no mínima, que al inicio de cuando se presenta el cambio del escalón tiende o tiene una tendencia inversa a donde converge la salida. Eso es lo más relevante en un sistema con ceros positivos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí queda clara la idea de esto de los sistemas de fase no mínima, del por qué se va para arriba? O en sentido contrario a donde converge la salida del sistema. ¿Todo bien? Profe, Sí. ¿cómo invirtió la gráfica? Me quedé donde me queda igual que Aquí, en el step, el valor el final era 1 y Oh, ajá. generaba en la salida una salida negativa, ¿no? Entonces le meto -1 para invertir el sentido de la salida. Ok, sí, ya me salió. Ok, Gracias, va. profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? Bueno, espérenme tantito. Voy a buscar una... Voy a ponerle pausa. Bueno, creo que dijeron que no. Bueno, entonces vamos a continuar ahora pues con el criterio de estabilidad de Roth. Digamos que esta es una forma más formal de determinar la estabilidad de un sistema, a diferencia de que si veo dónde están los polos, los ceros, y a ver qué pasa, ¿no? También nos ayuda este criterio para sistemas en lazo cerrado con controladores de ganancias constantes a determinar un intervalo en el que la ganancia de dicho controlador pueda ser el sistema estable o también pudiera ser al sistema inestable, ¿no? Porque como les había contado, puede uno agarrar y con toda la intención de decir, voy a controlar mi sistema, pero en lugar de controlarlo lo van a descontrolar, es decir, lo van a volver inestable por la selección de las ganancias que están haciendo, si es una selección inadecuada. Entonces, para esos casos existen métodos de diseño como sería el lugar geométrico de las raíces o digamos este sencillo que sería el criterio de estabilidad de Roth, que les da una idea de qué intervalo de ganancia o qué valores de ganancia pudieran asignar al controlador para que no se inestabilice su sistema. Si se salen de ese intervalo, pues obviamente van a caer en inestabilidad. Bueno, el criterio de estabilidad de Roth pues también se basa en que tenemos un sistema representado en función de transferencia, tenemos nuestro polinomio de ceros, nuestro polinomio de polos en el denominador y bueno, con lo que se trabaja en este criterio es con el polinomio del denominador, porque lo que nos indica este criterio es que si el sistema es estable o inestable, pero no nos dice si un sistema es de fase mínima o no mínima. Eso no es relevante para la aplicación del criterio, solamente es para la estabilidad, ¿sí? También nos dice si existen raíces inestables o no, sin tener que obtenerlas. Es decir, podemos analizar un polinomio de décimo orden, que si no tuviéramos MATLAB a la mano, ¿cómo factorizamos ese polinomio de décimo orden de manera sencilla a mano, ¿no? Si tiene valores decimales va a ser extremadamente complejo hacer una factorización, por lo que el criterio de estabilidad de Roth nos ayuda a analizar sistemas de alto orden sin tener que hacer esa factorización, y también se puede descifrar si cuál es el número, mejor dicho, de raíces estables e inestables en un sistema. Eso depende del número de cambios de signos en la primera columna. Pero bueno, entonces ¿con qué vamos a trabajar? Con el polinomio del denominador, ¿sí? Y se debe de cumplir que el factor constante, es decir, la constante a n, es distinta de 0 para que se pueda aplicar el criterio, ¿sí? Y que todas las demás constantes, pues por obvias razones, son números reales, ¿no? Porque los números complejos simplemente salen cuando se factoriza dicho polinomio. Ahora,
Si alguno de los coeficientes es negativo o cero, ante la presencia de al menos de un coeficiente positivo, hay una o más raíces imaginarias o tienen raíces con parte real positiva. Es decir, si vieran por aquí un signo menos y tienen los demás como positivos, lo más seguro es que tienen una raíz inestable o al menos críticamente estable o raíces imaginarias. Entonces, pues bueno, con eso ya pararían ustedes el proceso y dirían, pues el sistema es inestable y no tengo que hacer la tabla de Roth, ¿no? Pero por deporte haríamos la tabla, ¿no? Si solo interesa la estabilidad absoluta, no es necesario continuar con el procedimiento. Es decir, nosotros estaríamos, o si nuestro objetivo es que determinar si el sistema es estable o no, no hacemos el procedimiento y nos paramos ahí. Pero si nos interesa saber si el sistema pudiera ser críticamente estable, pues haríamos el procedimiento, ¿no? Bueno, si todos los coeficientes son positivos, se tienen que ordenar los coeficientes del polinomio en filas y columnas de acuerdo a este patrón, ¿sí? Vamos a ver que empezaríamos, se generan una serie de filas dependiendo del orden de el polinomio, del grado, perdón, o del orden del sistema. Es decir, empezamos con S a la n, S a la n-1, S a la n-2, bla, 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 hasta llegar a la S a la 0. En los primeros dos renglones se organizan los coeficientes del polinomio. Si se dan cuenta, empezamos con el coeficiente de S a la n, de ahí nos brincamos 1, es decir, el de S a la n-1, que es A1, no se pone, y brincaríamos al de S a la n-2, que sería A2, de ahí a 4, a 6, hasta donde terminemos, ¿no? En el segundo renglón se ponen los coeficientes desde S a la n-1, que sería A1, A1, y de ahí nos brincamos, es decir, si ya ocupamos aquí el A2, pues ponemos a 3, a 5, a 7, y así hasta que terminemos, ¿no? Los coeficientes de los siguientes renglones se tienen que calcular. Ahorita les digo cómo se calculan cada uno. Y van a ir generando coeficientes independientes o filas independientes. Si se dan cuenta, las dos primeras filas son las constantes A, de ahí son B, C, D, E, F, G, hasta donde terminemos, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, chavos? Digamos, esta es la explicación general. Va a ser un poquito confusa, yo lo sé, pero con los ejemplos va a quedar un poquito más clara, ¿no? Ya que vamos a estar viendo ejemplos de tercer, cuarto orden, entonces no van a ser muchos parámetros que vamos a tener aquí metidos. Pero lo que sí quiero que quede claro es que en los dos primeros renglones van los coeficientes del polinomio, ¿ok? ¿Esa parte sí queda clara, chavos? Sí. Va. Bueno. Ahora, pues ¿cómo calcularíamos B1, B2, B3, C1, B2, C2, C3, D1, D2, D3 y así hasta que llegáramos a este caso en el que en los dos últimos renglones tenemos parámetros simplemente en la primera columna, ya no tenemos en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ¿no? ¿Cómo llegamos a eso? Pues lo vamos reduciendo de esta forma. Se hace un determinante, una especie de determinante cruzado, ¿sí? Pero digamos que de manera inversa al determinante de 2×2 que regularmente conocemos. Se toma como pivote el primer coeficiente del segundo renglón, ¿ok? Vamos a tomar primero los dos renglones de los parámetros de nuestro polinomio. El pivote será para construir el renglón de los constantes b, sería A1, ¿sí? Entonces ponemos ese como pivote y del determinante se divide entre A1. ¿Cómo se realiza el determinante? Se realiza al revés, es decir, si un determinante normal es A0 por A3 menos A1 por A2, aquí en la tabla de Roth es A1 por A2 menos A0 por A3, ¿sí? Y con esta operación obtenemos el coeficiente B1, ¿sí? Que sería el del renglón Sn-2, ¿sí? Y bueno,
Para el siguiente coeficiente, que sería B2, nos quedamos con la misma primera columna, el mismo pivote, pero ahora descartamos la segunda columna y nos saltamos a la tercera, ¿sí? Es decir, para B2, que es el coeficiente de aquí, se elimina esta columna, nos brincamos a la tercera y sería A1 por A4 menos A0 por A5 entre el mismo pivote, ¿sí? ¿Sí va quedando claro, chavos? Sí, de momento sí. Más o menos. Bueno, nada, lo que quiero que entiendan es que para calcular una fila que no existe, agarramos los dos elementos anteriores, las dos filas anteriores, agarramos esa columna y vamos brincando ahí de columna en columna conforme vayamos haciendo los cálculos. Para B3, ¿cómo creen que quedaría? Sería Sería B3 A1 por A6 A1 menos menos por A0 A6 por A7 Sí, así es. entre A1. Es correcto, entre A1. Ahí más o menos lo que alcancé a escuchar, porque me hablaron dos al mismo tiempo, pero está bien, es A1 por A6, A0 por A7, entre A1. ¿Por qué? Porque este es mi pivote, el A1, y siempre va a dividir a todas las constantes, o a los determinantes, entre comillas determinantes, de las constantes que estemos calculando. Entonces con eso ya generó, ya no lo puse, genero mi renglón de Bs. Y aquí no sé qué hice. Ah, ya, sí, ya vi. Entonces genero mi renglón de Bs, es decir, S a la n menos 2. Ahora, si se dan cuenta, ya no tomo en cuenta el renglón de S a la n. Ya generé mi renglón de Bs, B1, B2, B3, B4, los que tuviera que calcular. Y ahora voy a calcular el renglón de las constantes C, que sería S a la n menos 3. ¿Sí? Ahora con los renglones de S a la n menos 2 y S a la n menos, perdón, menos 1 y menos 2. ¿Sí? Aquí. ¿Cuál sería mi pivote para este ejemplo para los coeficientes C? B1. 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 ¿Sí? Y empezamos haciendo la misma operación. Para C1, Buenos días. ¿mande? Ah, creo que se abrió un micrófono por ahí. Bueno, para C1 sería B1 por A3 y A1 por D2, ¿no? Para C2 nos quedamos igual en la misma columna y quedaría B1 por A5, A1 por B3 sobre B1. Y para C3 sería B1 por A7, A1 por B4 entre B1. Y así nos vamos repitiendo hasta que terminemos. Es decir, cuando ya no tengamos elementos, va a haber ceros, por así decirlo. Después de los puntos va a haber ceros y ya los demás coeficientes pues van a ser prácticamente cero. Entonces hasta ahí interrumpiríamos el sistema, hasta donde ya no tenemos elementos con los cuales hacer la operación. Bueno, más o menos con esta idea vamos a construir un ejemplo ya numérico para dejarlo, digamos, de una forma más clara, ¿no? Tenemos este sistema en el cual pues el numerador no nos interesa, lo que nos interesa es el polinomio del denominador. Es un sistema de tercer orden, es decir, vamos a empezar con las filas S cúbica, S cuadrada, S a la 1 y S a la 0. Es decir, para un polinomio de tercer orden tenemos 4 filas. ¿Ok? ¿Cómo organizaríamos las constantes? A0 pues sería 1, ¿no? A1 sería 11, A2 sería 38 y A3 sería 40. ¿Sí? Para tomarlo de acuerdo a la forma general del polinomio, ¿no? A0, A1 hasta AN. N es 3 para este ejemplo en específico, ¿no? N es 3. ¿Ok? A ver. Bueno. Para construir el arreglo tendríamos que agregar o construirlo como S cúbica, S cuadrada, y empezaríamos con A0 y nos brincamos a A2
y ahí le paramos porque no tenemos A4 ni A6 ni mucho menos, ¿no? Y para el de ese n-2, que sería 3 menos 1, pues 2, ¿no? Ese n-1, perdón. Sería A1 y A3, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que poner en el primer renglón? 1 y 38, ¿no? Y para el segundo renglón, 11 y 40, ¿sí? Me quedaría así. Ahora, para calcular el renglón de S a la 1, que sería el renglón de Bs, ¿cuál sería el primer factor? ¿Quién me lo dice así al aire? El 11 por 38 Ajá, menos 1 por 40 entre 11. exacto. Ujú. Hacemos la multiplicación, 11 por 38 menos 1 por 40 entre 11, y me genera que B1 es pues 34.36, ¿no? Ahí luego hacen ustedes la cuenta para que verifiquen si estoy bien. Y entonces, para mi segundo renglón, tendría que B1 será igual a 34.36. ¿Tendría yo un B2 para este ejemplo? No. No, porque aquí ya después de las últimas constantes considero que hay ceros. Y aunque yo multiplique 11 por 0 y menos 1 por 0 entre 11, pues va a ser 0 entre 11, 0, ¿no? Entonces ya hasta aquí le paro. Cuando ya no tengo más elementos aquí del lado derecho de la última columna para hacer operaciones, ahí se acaba el cálculo de las siguientes constantes. Entonces, carajo. Bueno, tendría que B1 es 34.36. ¿Por qué creen que apareció este 40? ¿Por qué se imaginan que apareció este 40 en la última columna? En la primera columna, ¿Es el última. constante? Por eso lo intentamos calcular y de la misma manera. Sí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tenemos acá? Un 0. ¿Cero? 0. Entonces, ¿cuál es mi pivote nuevo? 34.36. Así es. Entonces, si yo hago 34.36 por 40 menos 11 por 0 entre 34.36, ¿qué me da? Pues 40, ¿no? Queda el 40 Ajá, tengo 40 por 30. que estaba en la multiplicación. Así es, tengo 40 por 34.36 entre 34.36, pues 40. ¿Qué es lo que pasa ya en el último renglón? En la última columna que yo tenga de mi arreglo, la constante del antepenúltimo renglón baja en automático hasta el último renglón. Siempre. ¿Sí? Ya no se hace la operación. Es decir, ustedes están en el último renglón, buscan en la última columna del antepenúltimo renglón y esa constante la bajan. Así, simple y sencillo. Y como se podrán dar cuenta, para un sistema de tercer orden, la tabla es muy pequeñita. Calculan una constante y la siguiente la bajan de la última columna, penúltimo renglón. Y listo. ¿Cuál es la conclusión acá? Verificamos la primera columna. Si empezamos con signos positivos en las constantes, esperamos que las siguientes constantes que calculemos sean positivas. Que no haya ningún cambio de signo, ¿sí? En la primera columna. Al no haber cambios de signo, se considera que el sistema es estable. Si hubiera al menos un cambio de signo, con un solo cambio de signo que haya en la columna, es decir, que aquí hubiera pasado a negativo y ya ahí se mantenía negativo, el sistema hubiese sido, inestable. ¿Ok? Entonces consideramos para un sistema estable que la tendencia de signo siga en la primera columna. Para un sistema estable, no sé si dije inestable. ¿Ok? Entonces, como conclusión, en este ejemplo, ya que no hubo cambios de signo aquí, primera columna, perdón por ser tan insistente, se concluye que el sistema es estable. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chavos?
Si hay un cambio de signo, ¿es críticamente estable? No, inestable. Los sistemas críticamente estables regularmente tienden a tener aquí ceros en un cálculo. Es decir, ustedes hacen un cálculo y en el siguiente renglón les genera un cero. El sistema es críticamente estable. ¿Sí? Eso quiere decir que tienen por ahí polos imaginarios. Pero mientras haya cambios de signo así tal cual de números de coeficientes que sí se pudieron calcular que no dieron cero en el resultado, el sistema es inestable. ¿Sí? Bueno, si no hay preguntas, vamos a ver ahora este ejemplo. Dice que determinemos la estabilidad de este sistema. Como se podrán dar cuenta, en el numerador pues no tenemos ceros, eso no importa. Lo que nos importa son la construcción de la tabla a partir del polinomio del denominador o de los polos. Vamos a tener estos coeficientes: A0 igual a 1, A1 igual a 9, A2 igual a 13, A3 igual a menos 9 y A4 igual a menos 14. Si nos podemos dar cuenta, ahora sí vamos a tener en el renglón de S a la cuarta, porque es un sistema de cuarto orden, vamos a tener el 1, el 13 y el menos 14. En el renglón de S a la n-1, que será S cúbica, tendremos 9 y menos 9. ¿Sí? A ver, ustedes intenten de calcular los coeficientes B1 y B2 para este caso y me dicen cuánto sale. Y permítame tantito. A ver. B1 me da 14 y B2 me da menos 14. Ok. Bueno. Después C1 me queda en 0. En 0, sí, aquí me equivoqué. No sé por qué le puse esto, perdón. 0, C1. ¿Sí? Y lo siguiente es... bueno, sí, ya me acordé. Aquí estaba mal, no sé por qué puse esto. Si aquí se ve claramente que es menos 126 más 126, ¿no? 0 entre 20. ¿Qué pasa cuando tenemos un elemento 0 en una de las columnas? Lo que se hace es aproximar a un valor muy pequeñito. Digamos, lo que le dice la teoría es un épsilon. Es un valor muy pequeño que te ayuda a obtener el siguiente coeficiente. En este caso, este épsilon, pues el 0 lo vamos a aproximar a este valor, que es un valor no definido, por así decirlo, una constante no definida, pero que es distinta de 0, ¿sí? ¿Y qué pasaría con el último elemento de la columna? Pasa igual, ¿no? Se repite el anterior, menos 14. Menos 14, ¿ok? Aquí la conclusión es que dice que hay un cambio de signo, ¿sí? Y al haber un cambio, pues, quién sabe cuándo estaba haciendo estas diapositivas, Pero bueno, el épsilon lo vamos a considerar positivo, ¿sí? Es decir, traíamos positivo, positivo, y aunque hubo un 0, al hacer la aproximación ese 0 al épsilon lo consideramos positivo, y al bajar el menos 14 se presenta ese cambio de signo, ¿ok? Entonces, al tener ese cambio de signo, eso quiere decir que hay una raíz positiva, quítenle la R, positiva, y por lo tanto se concluye que el sistema es inestable, ¿ok? Esto es habitual cuando tenemos un 0 en los cálculos de las constantes, que obviamente es 0, que... A ver, déjame ver, ponerle aquí marcas, texto, a lo mejor... Ese 0, ¿no? Aproximarlo a este épsilon y continuar con el procedimiento con este épsilon. Si en la primera columna se presenta, como en este caso, un cambio de signo, como hay un solo cambio de signo, se puede decir que hay una raíz positiva,
¿sí? Y al haber una raíz positiva, pues obviamente el sistema es inestable por ese cambio de signo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chavos? Bueno, entonces ver si este polinomio, S cuarta, es estable o inestable. Esto